Mientras el mundo entero fija su mirada en Washington, algo extraordinario está ocurriendo que casi nadie relaciona con lo que fue anunciado hace más de un siglo. En 1917, en un pequeño pueblo de Portugal llamado Fátima, 3 niños pastores recibieron mensajes que conmocionaron a la Iglesia Católica y fascinaron a millones de personas en todo el mundo. Mensajes tan precisos, tan detallados, tan inquietantes, que el Vaticano mismo decidió mantener una parte de ellos en secreto durante décadas. Y hoy, en 2026, mientras Donald Trump ha regresado al poder en las circunstancias más polarizantes de la historia moderna estadounidense, teólogos, historiadores y analistas geopolíticos comienzan a plantear una pregunta que nadie se atrevía a formular en voz alta. ¿Y si Fátima lo había previsto todo? No de manera vaga, no de manera simbólica, sino con una precisión que produce escalofríos cuando se conectan los puntos entre lo que se dijo en 1917 y lo que está ocurriendo exactamente ahora. Hay coincidencias en la historia, y luego hay convergencias. Lo que vas a descubrir en los próximos minutos pertenece a la segunda categoría, porque cuando conectas los 3 secretos de Fátima con las dinámicas geopolíticas actuales, con los movimientos dentro de la Iglesia, con las tensiones entre Oriente y Occidente, y con este momento preciso que atraviesa América, se dibuja un cuadro. Un cuadro que los profetas del pasado pintaron con palabras, y que la historia está coloreando ahora con hechos. Quédate hasta el final, porque la quinta conexión que vamos a explorar es la que lo cambia todo. La que no concierne a las naciones, ni a los líderes, sino a ti, personalmente, y a lo que debes hacer con lo que estás a punto de aprender. Comencemos por lo que la mayoría de la gente cree saber sobre Fátima, y por lo que ignora por completo. El 13 de mayo de 1917, Lucía dos Santos, de 10 años, y sus primos Francisco y Jacinta Marto, relataron haber visto una aparición de la Virgen María en un campo llamado La Cova da Iria. Estas apariciones se repitieron el día 13 de cada mes hasta octubre. El 13 de octubre de 1917, 70.000 personas fueron testigos de un fenómeno atmosférico extraordinario que los periódicos de la época, incluso los anticlericales, se vieron obligados a reportar. El sol parecía danzar en el cielo, girar, cambiar de color y precipitarse hacia la tierra antes de volver a su lugar. Este fenómeno es conocido como el milagro del sol. Nunca ha sido explicado científicamente de manera satisfactoria. Pero lo que nos interesa aquí no son las apariciones en sí mismas. Son los mensajes, los 3 secretos de Fátima. El primero fue una visión del infierno. El segundo fue una profecía sobre la Segunda Guerra Mundial y sobre Rusia. Y el tercero, el más misterioso, el más controvertido, aquel que el Vaticano mantuvo bajo llave hasta el año 2000, describe una serie de eventos de una violencia y de un alcance global que parecen corresponder exactamente a lo que estamos viviendo hoy. El segundo secreto es el que más ha dejado atónitos a los historiadores. Lucía relató estas palabras exactas: si mis peticiones son escuchadas, Rusia se convertirá y habrá paz. De lo contrario, esparcirá sus errores por el mundo, provocando guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados, el Santo Padre sufrirá mucho, varias naciones serán aniquiladas. Pero al final, mi corazón inmaculado triunfará. Estas palabras fueron escritas en 1917. La revolución bolchevique en Rusia comenzó en octubre de ese mismo año. Siguió la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría. Y hoy, en 2026, Rusia está en guerra en Ucrania. Sus errores, su modelo autoritario, su desprecio por las fronteras soberanas, se están esparciendo efectivamente por el mundo. No es una metáfora, es literal. Pero aquí está lo que casi nadie relaciona con Trump. La profecía de Fátima no habla solo de Rusia. Habla de una dinámica entre el este y el oeste, entre una potencia que esparce sus errores y un occidente que debe elegir su respuesta. Y en 2026, por primera vez en la historia moderna, el líder de Occidente
Es un hombre que ha expresado públicamente su admiración por Vladimir Putin, que ha cuestionado el compromiso de la OTAN, que ha propuesto negociaciones de paz que se parecen más a una capitulación que a una resolución. La pregunta que plantean los teólogos serios no es si Trump es bueno o malo. La pregunta es, ¿representa su presidencia exactamente el momento de división de Occidente que Fátima había anticipado como condición previa a los eventos más graves? Porque el segundo secreto no dice que la catástrofe sea inevitable, dice que es condicional. Si mis peticiones son escuchadas, y las peticiones no han sido escuchadas, la consagración de Rusia pedida en Fátima sigue siendo un tema de intenso debate teológico. Algunos dicen que fue realizada por Juan Pablo II en 1984. Otros, incluida la propia Lucía en sus últimos años, expresaron dudas. Este debate no es baladí. Significa que, según la lógica interna de la profecía, las condiciones del triunfo aún no se han reunido, y que por tanto estamos en el período de prueba. Ahora hablemos del tercer secreto, aquel que el Vaticano reveló en junio de 2000, pero que muchos teólogos consideran que solo ha sido revelado en parte. El texto oficial describe una visión, un obispo vestido de blanco, que tuvimos la intuición de que era el Santo Padre, atravesando una gran ciudad medio en ruinas, caminando entre los cadáveres de mártires, hasta una cruz, donde es asesinado por soldados con balas y flechas. Esta visión fue interpretada durante mucho tiempo como una referencia al atentado contra Juan Pablo II en 1981. Pero un número cada vez mayor de teólogos sostiene que esta interpretación es demasiado cómoda, demasiado rápida, demasiado tranquilizadora. Porque en la visión, el obispo vestido de blanco es efectivamente asesinado. Juan Pablo II sobrevivió. Esto plantea una pregunta inquietante. ¿Y si la visión describiera un evento aún por venir? ¿Y si la gran ciudad medio en ruinas no fuera la Roma de 1981, sino una capital mundial en un futuro cercano? ¿Y si los mártires en el camino representaran algo más amplio, una persecución a una escala que aún no hemos visto? Estas preguntas no son marginales. Las plantean cardenales, teólogos de primer nivel, historiadores que han dedicado su vida al estudio de estos textos. Y todas convergen hacia el mismo punto temporal. Ahora, 2026. He aquí por qué este año es diferente. No porque alguien lo haya decretado, sino porque varios ciclos proféticos, varias dinámicas geopolíticas y varios procesos espirituales alcanzan simultáneamente un punto crítico. La guerra en Ucrania entra en una fase decisiva. Las tensiones en Asia alrededor de Taiwán se intensifican. Oriente Medio está en una transformación radical. Y en el centro de todo ello, una América profundamente dividida, dirigida por un hombre que polariza no solo a su país, sino al mundo entero. Trump no es un personaje ordinario en este cuadro. Se le admire o se le deteste, su regreso al poder representa algo simbólicamente enorme. Es la primera vez en la historia estadounidense que un presidente condenado penalmente regresa a la Casa Blanca. Es la primera vez que la propia democracia estadounidense es cuestionada desde dentro por sus propias instituciones. Y es precisamente el tipo de fractura interna que Fátima describía cuando hablaba de naciones aniquiladas, no necesariamente por bombas, sino por su propia división interior. El cardenal Robert Sarah, uno de los teólogos católicos más respetados del mundo, ha declarado públicamente que vivimos una apostasía generalizada, un abandono de Dios a una escala sin precedentes en la historia de la humanidad. Y que esta apostasía es la condición previa a los eventos que Fátima anunció. No es un comentario político, es un diagnóstico espiritual, y coincide exactamente con lo que observamos. Sociedades que han abandonado no solo la fe, sino los valores fundamentales de verdad, justicia y dignidad humana que permiten que una civilización se mantenga en pie. Pero aquí está lo crucial, y es el punto que casi todos los comentaristas pasan por alto. Fátima no es una profecía de desesperación, es una profecía de elección. Cada advertencia va acompañada de una condición, de una posibilidad de cambio de trayectoria. La Virgen de Fátima no vino a anunciar una catástrofe inevitable.
Vino a anunciar lo que ocurrirá si no se toman ciertas decisiones. Y fue lo suficientemente precisa para que podamos identificar exactamente qué decisiones están en juego hoy. La primera elección es la de la verdad. En un mundo donde la desinformación se ha convertido en un arma geopolítica, donde los algoritmos amplifican la división, donde incluso las instituciones que deberían proteger la verdad han perdido su credibilidad, elegir la verdad es revolucionario. Fátima pidió la reparación, una palabra que significa literalmente reparar lo que ha sido roto. Y lo que más profundamente se ha roto en nuestra época es la relación con la verdad. La segunda elección es la de la unidad. La profecía de Fátima habla de una consagración colectiva, de un acto de toda la Iglesia, no de un individuo aislado. Habla de una respuesta comunitaria a una crisis comunitaria, y es exactamente lo que falta hoy. En un mundo hiperindividualizado, donde cada uno construye su propia realidad, su propia verdad, su propia identidad, la capacidad de respuesta colectiva se ha derrumbado. Trump es a la vez el síntoma y el catalizador de esta fragmentación. Su presidencia ha hecho visible una división que ya existía, pero que era menos aparente. La tercera elección es la de la conversión, no en el sentido religioso estrecho del término, en el sentido de un cambio de dirección fundamental. La profecía de Fátima habla de la conversión de Rusia, pero los teólogos modernos amplían esta noción. No se trata solo de un país. Se trata de un modelo de civilización, de una manera de organizar el poder, la riqueza y las relaciones humanas. La conversión de la que habla Fátima es el paso de un modelo basado en la dominación a un modelo basado en la dignidad. Y ese paso es exactamente lo que está en juego en las tensiones geopolíticas actuales. Ahora hablemos específicamente de 2026. ¿Por qué este año es el punto culminante? Convergen varias razones. Primero, es el año del centenario de la muerte de Francisco Marto, el primero de los 3 videntes de Fátima en morir, en 1919. Los ciclos centenarios tienen un significado particular en la tradición profética. Segundo, es el año en que varios de los procesos geopolíticos iniciados o acelerados por el regreso de Trump llegan a madurez. Las negociaciones sobre Ucrania, las elecciones en Alemania y Francia, las tensiones comerciales con China. Todos estos procesos convergen hacia puntos de decisión críticos en 2026. Pero hay algo más profundo. En 1917, las apariciones de Fátima comenzaron exactamente en el momento en que la Primera Guerra Mundial llegaba a su fase más mortífera, cuando la Revolución Rusa estaba a punto de cambiar el mundo, y cuando el antiguo orden mundial se derrumbaba para dar paso a algo nuevo y desconocido. Estamos en una situación estructuralmente idéntica. El orden mundial surgido de la Segunda Guerra Mundial, con sus instituciones, sus alianzas, sus equilibrios de poder, se está derrumbando. Y como en 1917, nadie sabe realmente qué lo reemplazará. Es en estos momentos de transición máxima cuando las profecías cobran todo su sentido. No como predicciones mágicas, sino como mapas de navegación en aguas desconocidas. Fátima nos dice que en estos momentos de caos y transición, hay elecciones que determinan la trayectoria de la historia por las décadas siguientes, y que esas elecciones no las toman los grandes de este mundo, sino personas ordinarias que deciden vivir según principios que trascienden las circunstancias. Lucía dos Santos, la vidente principal de Fátima, vivió hasta 2005. Atravesó casi todo el siglo XX. Vio la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, la caída del muro de Berlín, el colapso de la Unión Soviética. Y hasta el final de su vida mantuvo que el mensaje de Fátima no estaba agotado, que los eventos más importantes a los que se refería aún no habían ocurrido. Murió un año antes de la elección de Benedicto XVI, quien a su vez renunció en circunstancias sin precedentes, abriendo el camino a Francisco, el primer papa jesuita de la historia, que eligió el nombre del santo de la pobreza y de la paz. Estas coincidencias se acumulan hasta formar algo que se parece menos al azar y más a un plan. Y ese plan te incluye a ti. Ese es el punto más importante de todo lo que hemos explorado hoy.
Las profecías de Fátima no son espectáculos para observadores pasivos. Son llamadas a la acción para participantes activos. La Virgen de Fátima no vino a decir, esto es lo que va a pasar, siéntense cómodamente y miren. Vino a decir, esto es lo que puede pasar si no toman ciertas decisiones, y esas decisiones están a tu alcance. La primera decisión que puedes tomar hoy es la de la información consciente. En un mundo saturado de desinformación, elegir informarse seriamente, verificar las fuentes, resistir a las narrativas simplistas, es un acto profético. Es elegir la verdad en un mundo que ha abandonado la verdad. La segunda decisión es la de la comunidad real, no las comunidades virtuales de las redes sociales, que amplifican la división y la indignación, sino las comunidades físicas, locales, basadas en la confianza y la reciprocidad. Fátima habló a 3 niños en un campo, no a multitudes en estadios. La transformación comienza en los pequeños grupos, en las familias, en los barrios, en las parroquias, en los círculos de amigos que deciden vivir de otra manera. La tercera decisión es la de la oración, o, si prefieres un lenguaje no religioso, de la contemplación, de la reflexión profunda, de la conexión con algo que supera lo inmediato y lo urgente. En un mundo que nos bombardea con información y estímulos cada segundo, el simple hecho de detenerse, callar, reflexionar, es un acto de resistencia espiritual. Es crear en uno mismo el espacio necesario para escuchar lo que no puede ser escuchado en el ruido. Y la cuarta decisión, quizás la más difícil, es la del coraje. El coraje de decir lo que uno piensa cuando todo el mundo piensa diferente. El coraje de resistir a la presión del grupo, a la tiranía de la opinión dominante, al miedo al juicio social. Fátima pidió a los 3 niños que guardaran el secreto durante años, que resistieran a las presiones de las autoridades civiles y religiosas, que mantuvieran su testimonio frente al escepticismo y la burla. Ese tipo de coraje no está reservado a los santos. Es accesible a cada uno de nosotros, en las circunstancias ordinarias de nuestras vidas cotidianas. Estamos en 2026. Los eventos se aceleran, las tensiones aumentan, las certezas se derrumban. Y en este contexto, las palabras de una niña de 10 años en un campo portugués en 1917 resuenan con una actualidad inquietante. Al final, mi corazón inmaculado triunfará. No es una promesa de facilidad. No es una promesa de que todo irá bien sin esfuerzo. Es una promesa de que la verdad, la dignidad y el amor tienen la última palabra en la historia humana. Que a pesar de todas las apariencias contrarias, a pesar de toda la violencia, la confusión y la mentira, hay una dirección en la historia, y que esa dirección apunta hacia algo mejor. Trump, Putin, las guerras, las crisis, las profecías, todo esto forma parte de un cuadro más grande. Un cuadro que no podemos ver en su totalidad desde nuestra posición en la historia, pero cuyos contornos podemos percibir si aceptamos mirar con ojos que ven más allá de las noticias del día. Fátima nos dio un mapa. La historia está confirmando ese mapa, punto por punto. La pregunta no es si la profecía es verdadera. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con lo que acabas de aprender? Porque el conocimiento sin acción es estéril. Y porque estamos exactamente en el momento en que la acción cuenta más. Si este contenido ha resonado en ti, compártelo. Alguien en tu entorno necesita escucharlo. Suscríbete al canal, porque seguimos explorando estas conexiones entre las profecías antiguas y las realidades modernas. Lo que hemos explorado hoy es solo un comienzo. Las próximas revelaciones son aún más profundas. Y el tiempo, como nos enseñó Fátima, es más precioso de lo que pensamos.